¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Este es el diplomado de diseño de cimentaciones y bueno, les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a llevar este curso las próximas semanas. El diseño de cimentaciones, digamos, pertenece un poco al ámbito de la ingeniería de cimentaciones que está dentro de lo que es la geotecnia, ¿no? La geotecnia va a englobar todas estas ciencias y en este caso en específico, el diseño de las cimentaciones. ¿Qué vamos a ver en el curso, en el diplomado? ¿No? Básicamente es un diplomado bastante completo acerca de lo que es el diseño de las cimentaciones. Primero vamos a ver en un módulo 1, como siempre vamos a ir poco a poco, desde aspectos generales, conceptos, y luego ya vamos a ir entrando en temas mucho más puntuales, ¿no? Vamos a hablar sobre una introducción al diseño de las cimentaciones, vamos a ver sobre incertidumbres y riesgos que van a acompañar siempre al diseño. No estamos hablando de matemáticas puras, estamos hablando de aspectos de ingeniería, ¿no? Entonces siempre en estos aspectos vamos a tener en cuenta que hay una incertidumbre, es decir, algo que vamos a desconocer, ya sea por los propios métodos que vamos a aplicar o por de pronto la misma falta de información que podemos recopilar de repente en algún estudio. ¿Y qué riesgo conlleva eso en nuestros diseños, ¿no? Vamos a ver los requisitos de desempeño. ¿Qué significa los requisitos de desempeño? Quiere decir de que no todas las estructuras que vamos a construir, o sea, que se van a construir, que se van a apoyar en los suelos, son las mismas, ¿no? Es distinto construir una casa, incluso, ¿no? Una casa de un piso, a construir una casa de 5 pisos, de 10 pisos, o construir una estructura metálica, es decir, no sé, pues un hangar o un almacén. Es distinto construir de repente un hospital o una vivienda común, ¿no? Entonces, todos esos van a exigir un distinto requisito de desempeño, ¿no? Sí. Luego vamos a ver algunos aspectos fundamentales de la mecánica de los suelos. De hecho, la mecánica de suelos es esa herramienta que nosotros vamos a utilizar para eh, llevar a cabo nuestros cálculos, para definir de pronto los esfuerzos, las deformaciones, el comportamiento de los suelos bajo distintos tipos de esfuerzos. Entonces, la mecánica de suelos nos va a dar un ámbito ya más numérico en cuanto a ello, ¿no? Y como último tema del módulo 1, veremos un poco la investigación y caracterización del subsuelo. Cómo elaborar un buen plan de investigación, qué es lo que debemos tomar en cuenta, qué ensayos podemos hacer tanto en campo como en laboratorio, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de lo que encontremos, y definir, ¿no? Caracterizarlo, empezar a ponerlo, digamos, como se dice, en blanco y negro, ¿no? Para poder, si nosotros vamos entendiendo bien eso, vamos a poder diferenciarlo y comprender un poco ese comportamiento que nosotros vamos a ver, ¿no? Porque todo se va a traducir en qué, en resistencia, ¿no? Si es resistente o no un suelo, pero y en ese aspecto no solo está, digamos, la resistencia cortante, sino también va a estar la deformación de los suelos. Todo esfuerzo va a estar asociado a una deformación, a un cambio, ya sea de volumen, ya sea, digamos, entre sus partículas, ¿no? Es una deformación. Entonces, para entender cómo es el comportamiento, debemos caracterizar bien al suelo. Y para caracterizar bien al suelo debemos hacer una buena investigación geotécnica, ¿no? Luego pasamos a un módulo 2, en el que vamos a hablar de las cimentaciones superficiales. Ahora, cuando veamos un poco los conceptos, vamos a definir cuándo una cimentación es superficial y cuándo una cimentación es profunda. En este caso del módulo 2 veremos y nos enfocaremos en el diseño de cimentaciones superficiales. ¿Qué son las cimentaciones superficiales? Y estos dos aspectos que vamos a tener que tener claro desde el principio, ¿no? Los estados límite. Hay estados límite geotécnicos máximos, últimos,
en el que si nosotros traspasamos ese estado límite, ¿no? Por eso es que es un estado límite, es una frontera. Si nosotros pasamos, el suelo va a fallar, pero va a fallar por un tema de resistencia. O sea, ya la capacidad resistente del suelo a esfuerzos cortantes va a ser limitada y por lo tanto va a fallar. Pero eso es una falla es una falla última, es una falla de colapso, es una falla bastante catastrófica, ¿no? Y vamos a entender cómo es el mecanismo de esta falla, ¿no? Luego veremos el estado límite de servicio. ¿Y a qué se refiere el servicio? Justamente está asociado a ese requisito de desempeño. Finalmente, distinguiremos en que no es lo mismo, como decía, ¿no? Es tener una estructura de concreto armado, ¿no? Porque su tolerancia de pronto a las deformaciones es una, que otra estructura de repente mucho más flexible, ¿no? Como una estructura de acero, un pórtico de acero. Entonces, ahí la tolerancia, digamos, a diferentes tipos de asentamientos es diferente. Cuando nosotros superamos un estado límite de servicio, cuando luego de ocurrir este estado límite, o sea, luego de traspasar, ya la estructura deja de servir, o sea, está asociado a la serviciabilidad. No necesariamente es una falla catastrófica. Imagínense un hospital que luego de un terremoto se fisure tanto, ¿no? Se raje, haya una serie de fallas, que no necesariamente van a llevar al colapso, o sea, la estructura puede estar en pie todavía, pero deja de ser funcional, ¿no? Deja de servir, que quiere decir que después del sismo ya no la vamos a poder utilizar. Entonces, no ha fallado, no ha llegado a un estado límite máximo, sino ha pasado el estado límite de servicio. Quiere decir de que después de ese estado límite ya no va a ocurrir, digamos, ya no va a poder funcionar, ya no voy a poder utilizar. Como les decía, está asociado a la serviciabilidad. Y ojo, ¿no? O sea, va a fallar. ¿Por qué? Porque nuestra idea de diseño era de que no ocurra eso. Nosotros, como diseñadores, esperamos de que no ocurra eso. Esperamos de que la estructura, hablando del hospital, ¿no? Luego de un evento extremo como es un sismo, aún pueda servir, porque es un hospital, ¿no? Es una estructura esencial, de acuerdo a nuestro reglamento. Como les digo, no es lo mismo. Entonces, esos criterios debemos establecer y los vamos a definir como estados límite, tanto máximos o últimos como de servicio. Luego hablaremos un poco de las plateas de cimentación, que ya son elementos que normalmente cubren toda el área, digamos, de construida. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en términos de definiciones, ¿no? Que es una platea. Y tiene sus ventajas y desventajas el hecho de cubrir, de cambiar, digamos, el sistema de cimentación a una platea de cimentación, ¿no? En un módulo 3 veremos un poco el tema de empujes de tierra y muros de contención. De todas maneras, asociado al tema de las cimentaciones, porque efectivamente es una estructura que va a soportar, pues, ya no esfuerzos verticales, sino esfuerzos laterales, empujes de tierra. ¿Qué consideraciones debemos tener nosotros para un diseño adecuado de un muro de contención, por ejemplo, ¿no? Ya sea de concreto armado o un muro, digamos, por gravedad, ¿no? Que son muros de piedras que van a trabajar por su propio peso, ¿no? Entonces, ahí veremos un poco esos detalles y cuáles son las consideraciones que debemos tener. Ya en un módulo 4, veremos el análisis y diseño de cimentaciones profundas, ¿no? ¿Cuándo debemos utilizar un sistema de cimentación profunda? Entonces, veremos pues el tema de la cimentación. Me preguntan si va a haber muro de gaviones. No lo vamos a tocar, pero ese muro de gaviones está muy asociado al tema de
los muros de gravedad, ¿no? Entonces, básicamente el criterio va a ser el mismo. Lo podemos hablar un poco acerca de cuáles son los aspectos que vamos a tener que tomar en cuenta, es decir, las verificaciones que debemos tomar en cuenta, pero ahí los muros de gaviones tienen algunos aspectos pues, más particulares, que de hecho los podemos encontrar en la bibliografía, ¿no? Pero si nosotros entendemos cuál es el mecanismo que debemos verificar, aplica también a muros de gaviones, ¿no? Bueno, el análisis, diseño y cimentación profunda, vamos a ver cómo es el tema de la transferencia de carga, porque los pilotes lo que van a hacer es transferir la carga a estratos mucho más profundos. Entonces vamos a ver por qué usamos pilotes en estos casos y qué es lo que va a ocurrir y cómo nosotros podemos definir la capacidad de carga, ya sea desde un punto de vista basados en métodos analíticos o pruebas de carga, ¿no? También debemos ver el estado límite de servicio, porque de todas maneras estos pilotes se van a deformar. ¿Cuál es la forma de deformación justamente de los pilotes? ¿Qué implica todo ello? Y finalmente veremos pilotes cargados lateralmente, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que implica cuando un pilote se le somete a una carga lateral, a una carga horizontal, que normalmente, pues, en nuestro caso, va a provenir, pues, de esfuerzos sísmicos, ¿no? Cuando nosotros veamos ese tema del tema de los esfuerzos, una carga horizontal, lo que va a hacer es tratar de girar, ¿no?, al pilote. Entonces, este debe ser capaz de resistir y cómo va a interactuar con el suelo, básicamente. Finalmente, en un módulo 5 veremos temas especiales. ¿Qué va a ocurrir si nosotros no encontramos suelo, si no encontramos roca? ¿Cómo se calcularía la capacidad de carga, la resistencia de esa roca, considerando no una roca como un elemento macizo, sino considerando más bien todo el macizo rocoso, ¿no?, que involucra pues el tema de las fisuras, las discontinuidades, ¿no? Y los geomateriales intermedios, ¿no? ¿En qué momento un suelo deja de ser suelo y se convierte en una roca? O sea, a eso se le llama los geomateriales intermedios, ¿no? Claro, todo esto hablando desde un punto de vista geotécnico, ¿no? Veremos un poco de mejoramiento del terreno, muchas veces construir este, construir con un sistema de pilotes puede ser una solución bastante, digamos, costosa, extrema, ¿no? En esos casos se podría un poco optimizar y no llevar pues al sistema de pilotes, no llegar a escoger ese sistema, sino más bien mejorar el terreno. Y a veces es algo un poco intuitivo, ¿no? Nosotros de repente encontramos un suelo un poco malo, los primeros metros, que lo que hacemos lo reemplazamos. Esa es una forma de mejorar el terreno, ¿no? Reemplazar el suelo con otro material que sea, pues, que tenga mejores características, ¿no? Y lo compactamos y le damos un tratamiento adecuado. Esa es, digamos, la forma más clásica. Pero hay otras. Puede ser, pues, el tema de mejoramiento con una estabilización de suelos, ¿no? Una estabilización química. De pronto le aumento un poco de cemento, le aumento un poco de cal, mejoro las capacidades, las características mecánicas de los suelos. O puede haber un tema de compactación dinámica. Me tocó trabajar en un proyecto muy interesante en el que se usó esa metodología de la compactación dinámica. ¿Qué cosa es? Básicamente compactar el suelo, pero a gran escala, ¿no?, con una grúa que puede levantar una masa de unas 20 toneladas y lanzar esa masa desde unos 30 metros, ¿no? Estamos hablando de que es una suerte de compactación, como les digo, a gran escala, ¿no? Es una compactación mecánica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A la fuerza de los golpes, reducir los espacios vacíos y por lo tanto mejorar las características mecánicas de los suelos. Y así, inclusiones rígidas, como bien dice Juan David, también columnas de grava. Vamos a ver un poco sobre columnas de grava, cuál es la mecánica, digamos, cómo funciona el tema de las columnas de grava. En este caso, para mejorar de repente algún aspecto
que puede ser para un mejoramiento de suelos, es decir, para incrementar un poco la capacidad de carga, pero normalmente se usa para un tema de mitigar el fenómeno de licuación, ¿no? Que es lo que justamente vamos a ver luego, ¿no? Como fundamentos, como tópicos especiales en la mecánica de los suelos, ¿no? Podemos encontrarnos con suelos expansivos, que quiere decir de que con un cambio de humedad el volumen va a variar considerablemente, y es más crítico en el caso de que se expandan, ¿no? O sea, si a una arcilla o que tiene un contenido de mineral, digamos, molionítico, que son capaces de expandirse, de cambiar de volumen cuando cambian de humedad, este puede generar pues bastantes problemas a las estructuras. ¿Qué podemos hacer? De hecho, primero tenemos que tratar de caracterizarlos bien, si efectivamente son tan expansivos que pueden ser peligrosos, y luego ver cómo podemos resolver ese problema, ¿no? Existen los suelos colapsables, que en este caso, al contacto con el agua, se diluyen ciertas partículas que tienen de sales y dejan pues espacios vacíos, los cuales pueden producir un colapso del suelo, ¿no? Repentino. Se puede de alguna forma perder esa resistencia, esa capacidad que tienen de manera abrupta, ¿no? Y los suelos licuables, que son suelos que en algún momento con una fuerza, digamos, cíclica, que puede ser un sismo, estos van a perder su resistencia cortante también de manera súbita, y cualquier estructura, digamos, que esté por encima, lo que va a pasar es de que se asiente de una manera pues abrupta, ¿no? Entonces también se debe caracterizar si es que los suelos son licuables, son potencialmente licuables, y plantear medidas de mitigación de todos estos problemas, ¿no? Tanto de suelos expansivos, colapsables, licuables. Entonces, básicamente ese es el contenido de nuestro curso. Así que tenemos un buen tiempo para poder conversar sobre todos estos temas, y empecemos de una vez. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguien quiere o aportar algo de repente. Muy bien. Vamos a hablar sobre los principios generales, ¿no? Un poco como una introducción a todo el diplomado de diseño de cimentaciones. Introducción al diseño de cimentaciones. ¿Qué son las cimentaciones? Bueno, definitivamente las cimentaciones son elementos estructurales, es decir, que tienen que ser parte del sistema estructural, en la cual su principal función va a ser la de transferir las cargas de la superestructura al suelo o roca subyacente. Entonces, estamos viendo de que este es un elemento principal que va a estar en interacción, digamos, hablando de la superestructura, de lo que está por encima de la cimentación, y lo que está por debajo, que es el suelo o la roca, ¿no? En el cual se va a apoyar. Desde el principio, intuitivamente hemos reconocido la importancia de tener una cimentación pues sólida, capaz de transmitir adecuadamente los esfuerzos las cargas que están transmitiendo la superestructura, y considerando de que si nosotros, o sea, si la cimentación falla, ¿no? Por alguna razón, por más de que la superestructura esté adecuadamente diseñada, esté con los elementos estructurales bien establecidos, toda la estructura va a fallar, ¿no? Entonces, así de importante es una cimentación. Tenemos que estar conscientes de ello, ¿no? Entonces, tenemos que plantear una cimentación que sea adecuada tanto con la superestructura, ¿no? Puede ser un edificio, puede ser una torre, puede ser un hangar, cualquier tipo de estructura, acorde con el suelo en el cual se está cimentando, ¿no? Entonces, es una parte esencial, y diseñarla también pues va a traer pues una seguridad a la estructura, ¿no? Diseñarla adecuadamente, ¿no?
Entonces, el objetivo central de la ingeniería de cimentaciones es diseñar y construir estos cimientos que brinden un soporte confiable para la superestructura. Pero, ojo, evitando al mismo tiempo un sobrediseño, ¿no? O sea, un diseño costoso, derrochador, que tampoco se trata de que ya, pues, y eso he escuchado mucho, ¿no? A veces por no hacer un estudio de suelos adecuado, dicen ya que la capacidad de carga sea 1 kilo por centímetro cuadrado, o medio kilo por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, podemos estar siendo demasiado conservadores o de repente demasiado temerosos. ¿Qué tal la capacidad de carga de ese suelo? Era pues menor, ¿no? Cualquier cosa podría pasar. Entonces es importante, ese es el objetivo y eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio, ¿no? No tampoco generar pues diseños sobredimensionados, que eso va a implicar pues un costo derrochador, ¿no? Que no es necesario, ¿no? La ingeniería de cimentaciones requiere una síntesis de conocimientos y habilidades de la ingeniería geotécnica, de la ingeniería estructural y de la ingeniería de construcción. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta la ingeniería geotécnica, que va a estar pues de la mano con la mecánica de los suelos, tener en cuenta aspectos estructurales, porque tenemos que entender los esfuerzos que pueden transmitir. De pronto no llegaremos a hacer pues todo un metrado de cargas de la estructura que vamos a proyectar, porque cuando hagamos, no sé, pues un estudio de suelos, y seguramente muchos lo han hecho, no se tiene todavía la información, pero sí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos estructurales, ¿no? Desde el hecho de conocer los tipos de esfuerzos que pueden llevar, ¿no? No es lo mismo diseñar una zapata aislada, ¿no? Con una carga vertical, que diseñar esa misma zapata, pero que, en la que hayan momentos o fuerzas horizontales o cargas excéntricas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en la cimentación? Entonces, la distribución de esa carga no va a ser uniforme, será distinta. Pero ya eso me trae pues a entender un poco que debo conocer ese tipo de cargas, o cómo es el comportamiento de las cargas, o cuál es la naturaleza de esas cargas. Y también un poco de ingeniería de construcción, ¿no? Y ahí nuestro compañero seguramente tiene mucha experiencia en este tema de la construcción, porque podemos proponer algo que de pronto no es tan construible, ¿no? O sea, podemos decir, ya hay que usar los mejores métodos y de pronto cuando se llega a hacer el proyecto, no se tiene de repente la tecnología adecuada o no se tiene, digamos, esas consideraciones. ¿Qué va a ocurrir? Que lo que estemos proponiendo, por más bueno que sea, no es construir. O de repente hay agua y propongo una cimentación que tenga que excavar pues, por debajo del nivel de agua. ¿Qué va a ocurrir? Evidentemente tendremos que tomar en cuenta de que hay que abatir ese nivel de agua durante el proceso constructivo. Pero es una arcilla fisurada y es difícil abatir, entonces no estamos considerando mucho el proceso constructivo. Nos estamos quedando en el aspecto geotécnico, que sí, pues efectivamente puede funcionar, puede estar acorde, digamos, con los suelos, con la cimentación, ok, todo muy bien, pero no lo voy a poder construir, o va a ser muy costoso construir. Entonces también tenemos que tener en cuenta los aspectos constructivos, ¿no? Que de hecho en este curso, digamos, más nos vamos a abocar pues al tema de ingeniería geotécnica directamente, pero ahí vamos a estar hablando algunas cositas para que no queden al aire, ¿no? ¿Cómo clasificamos a las cimentaciones? Bueno, las cimentaciones van a dividirse en dos grandes categorías, ¿no? Las superficiales y las profundas. Nosotros cuando diseñemos y sabemos, ¿no?, que cuando ponemos una cimentación, si nosotros la apoyamos de repente en una zapata, puede ser una zapata individual o puede ser pues de repente un grupo de zapatas, ¿no? El tema acá entre la clasificación entre lo superficial y lo profundo va a estar definida y de hecho nuestra norma de E050 del Reglamento Nacional de Edificaciones lo define, va a estar definido por
la relación entre ese empotramiento o esa profundidad a la cual yo estoy descansando mi fundación y las dimensiones de la misma, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante cuáles son esas relaciones. Pero básicamente, una cimentación superficial, como su nombre lo indica, es aquella que va a transmitir los esfuerzos a suelos que estén pues muy cercanos a la superficie, ¿no? Y los cimientos profundos van a ser aquellos que van a transmitir todos los esfuerzos, todas las cargas a suelos que van a estar bastante profundos, ¿no? No son suelos que estén pues muy, de manera muy superficial, ¿sí? Dentro de las superficiales podemos hablar de zapatas que podrían ser aisladas como un solo elemento, ya sea cuadrado o de repente de forma rectangular o de forma de repente circular, pero en ella va a recaer una sola carga, ¿no? Puede ser pues una columna. Imaginen, una columna va a descansar sobre una zapata aislada, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante algunos gráficos para que se pueda entender mejor. Luego las corridas, imagínense un muro de contención que tiene que su cimentación pues es bastante, digamos, larga, por decirlo así, en comparación con el ancho, ¿no? Entonces a estas que tienen esa relación entre la longitud y el ancho bastante grande, mayores a 10, entonces se le va a denominar como una zapata corrida, ¿no? Y combinadas es en la que una zapata, que podría ser rectangular, soporta dos cargas en diferentes puntos, ¿no? Bueno, veremos en qué momentos, en qué casos las podemos utilizar. Hablábamos de plateas. Las plateas normalmente van a ocupar casi todo el área de la huella, digamos, de la construcción, ¿no? Y en estos casos, pues, es ventajoso porque de alguna forma las cargas que van a transmitir se van a distribuir en un área más grande, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo que va a transmitir hacia el suelo va a ser más bajo, ¿no? Esa es, digamos, una de las características de la platea. Y evidentemente lo que podemos ver es de que esas las usaríamos cuando los suelos no tienen pues, una gran capacidad de carga y que sí, efectivamente, podríamos distribuir la carga, digamos, de la superestructura en un área más grande para que en algún momento esos esfuerzos sean pues más bajos que la capacidad resistente. Entonces, ahí tenemos una características de las zapatas superficiales. Y en el otro lado tenemos las cimentaciones profundas, ¿no? En las que, como les decía, la carga la van a transmitir mucho más abajo, a una profundidad, digamos, y que básicamente los pilotes son estructuras esbeltas en la que la relación pues, entre el ancho del pilote es bastante más pequeña que la longitud del mismo, ¿no? Entonces, a esos elementos largos, como una suerte de columna, digamos, que está enterrada, se le va a llamar pilotes. Y hay diferentes características, diferentes, digamos, tipos de pilotes. Nosotros vamos a denominarlos de esta forma. Vamos a ver que en la norma tiene otras denominaciones, pero siempre ha sido un tema un poco confuso, ¿no? El tema de cuándo es un pilote, cuánto es una pila, por ejemplo, va a hablar la norma. Pero nosotros en este curso, en este diplomado, vamos a hablar sobre pilotes diferenciándolos por el método de instalación, ¿no? Entonces vamos a tener pilotes perforados, en los que básicamente se hace un hoyo y este hoyo luego se va a rellenar con concreto, ¿no? Con su armadura, digamos, correspondiente, ¿no? Su armadura de acero. Y también están los pilotes hincados, que son elementos prefabricados, los cuales se van a ir introduciendo al terreno con golpes, ¿no? Entonces se van a dar una serie de golpes para que este pilote vaya hincando, se vaya penetrando en el suelo. Básicamente esos dos grandes
métodos y los más comunes, que son los pilotes perforados y los pilotes hincados, vamos a ver de determinar cuál es la forma de calcular la capacidad de carga resistente, ¿no? Porque de hecho son los más usados, ¿no? Son los más comúnmente aplicados en nuestro medio. También hay pilotes helicoidales, que son una suerte de tirabuzón, ¿no? Que van entrando en el suelo y quedan ahí, ¿no? Y ya con ello se puede calcular pues la resistencia, la capacidad de ellos, y por lo tanto vamos a poder tener otro sistema de cimentación profunda, ¿no? ¿Hasta qué profundidad se considera una cimentación profunda? Pregunta Ronald. Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito, pero básicamente, como te decía, es una relación entre la profundidad y el ancho. Si esta relación a la cual yo estoy desplantando, estoy poniendo la cota de fundación, lo que se llama, en relación al ancho de la cimentación es menor a 5, vamos a poder hablar de cimentaciones superficiales, ¿no? Es decir, si el DF, o sea, la profundidad de empotramiento, la profundidad de desplante, digamos, de la cimentación entre el ancho de la cimentación, esa relación es menor a 5, entonces estamos hablando de que son cimentaciones superficiales, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos un poco la norma. Un poquito de historia. Imagínense, hace 4.000 a 5.000 años, ya los habitantes de los lagos alpinos construían sus casas, fíjense, ahí en pleno lago, con, digamos, un nivel de agua bastante alto, con una suerte de pilotes de madera, ¿no? Es decir, hincaban troncos, ¿no? No se le llamarían pilotes todavía en esa época, pero hincaban pues troncos que en combinación con otros podían generar pues el soporte de sus casas. A la derecha vemos pues puentes romanos, ¿no? Julio César, el gran emperador romano, hablamos más o menos a los años 55 años antes de Cristo, hay evidencia de que hay puentes, estos puentes que estaban cimentados por también una suerte de pilotes de madera, ¿no? Pilotes de madera hincados. Imagínense, ¿no? O sea, son años, hace miles de años, ¿no? La pagoda de Longwa, ¿no? En Shanghái, es una torre de 40 metros que ha estado construida sobre arcilla blanda, ¿no? Que usaron ahí una suerte de, también como pilotes de madera, pero digamos encapsulados en una suerte de platea, ¿no? Lo que hoy sería pues justamente una platea pilotada, ¿no? Los pilotes que tienen como un cabezal, pero digamos en dimensiones mucho más grandes. Y es interesante porque fíjense, tiene desde el año 977 después de Cristo hasta ahora, 1000 años, ¿no? Y aún sigue en pie. Y es curioso porque a los alrededores se han construido pues edificios modernos, ¿no? Que han tenido pues daños por excesivos asentamientos. Es, digamos, de alguna forma el principio, digamos, de el diseño de las cimentaciones, un tema intuitivo, ¿no? De sentido común. Mucho se aplicaba a la prueba y error, ¿no? Finalmente, los constructores iban desarrollando ciertas reglas, digamos, dimensionamientos, ¿no? Al momento de construir las cimentaciones. Y de hecho, en Nueva York, en Estados Unidos, en el siglo ya XIX, ponían ese tipo de reglas, pero eran reglas, como les digo, pues intuitivas, basadas en la experiencia, basadas en la observación, ¿no? Por ejemplo, había esa norma de que el ancho, digamos, si el ancho o sea, la cimentación para muros, ¿no? De portantes debía ser pues 1.5 veces ese ancho del muro si es que estaba cimentado sobre una grava compacta, ¿no? Pero si estaban cimentando sobre una arena o una arcilla, ese ancho tenía que ser 3 veces el ancho del muro, ¿no?
Entonces ya notaban de que para una arena de repente o para una arcilla tenían que distribuir mejor la carga en un ancho más adecuado. Y el ancho finalmente era el doble si es que comparando con las cimentaciones en una grava, ¿no? Entonces, como les digo, se empezaron a establecer reglas, ¿no? Todo en combinación con una suerte de observación, de buen juicio, ¿no? Pero todo esto simplemente era aplicable a condiciones, pues, similares, ¿no? Yo no podía, digamos, tener la misma regla si encontraba de repente una arcilla blanda en este aspecto de Nueva York, ¿no? Y a veces, cuando empezaban de pronto a utilizar esas recomendaciones en sitios donde no eran, digamos, comparables las condiciones, empezaban los problemas, ¿no? Ya trataban, no sé, pues de extrapolar algunas, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, oye, acá es similar, ¿no? Y a ver, pues dale un poquito más o dale un poquito menos, tratando de extrapolar un poco algún valor que hayamos visto de repente en algún caso similar, pero no necesariamente, ¿no? Empezaba a funcionar. Y un gran ejemplo era pues la famosa Torre de Pisa, ¿no? La famosa Torre de Pisa, que su construcción duró pues como 200 años. No sé si ustedes han visto este tema. Comienza el año 1173, pasan como una suerte de 100 años, recién construyen pues unos 10 metros, unos 15 metros, pero ya en ese momento empezaba a asentarse. ¿Qué ocurrió? Había un lado mucho más compresible de arcillas en el tema de la cimentación. O sea, un lado tenía mucho más eh, capacidad de comprimirse, de asentarse, que el otro lado. Y como les digo, esto no ocurrió, pues, o sea, la construcción no fue, pues, rápida, ¿no? Sino fue poco a poco. Como les digo, casi 200 años de construcción, hasta que se llegó a convertir, pues, en toda una atracción, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? Finalmente, lo que se hizo, o sea, se han hecho una serie de digamos, métodos para tratar de controlar ese asentamiento que estaba siendo causado, ¿no? Por esos estratos de arcillas blandas. Y esa es la famosa consolidación, ¿no? En un caso de la consolidación primaria, la consolidación secundaria, pero había pues un asentamiento que se iba produciendo a largo plazo, ¿no? Poco a poco. Y luego empezaron a haber métodos, ¿no? Para tratar de contener, porque probablemente en algún momento, si es que no se controlaba, toda la estructura podía pues colapsar. Se instalaron pilotes, se hicieron una serie de contrapesos, muchas, digamos, salidas para evitar pues un problema mayor, ¿no? Y luego, no sé, en algún momento se construye la Torre Eiffel, ¿no? París. Interesante, ¿no? Porque de pronto tenían una construcción bien ambiciosa, ¿no? En ese momento, de 1889, la Torre Eiffel era el edificio, digamos, o la estructura en este caso, no un edificio, una estructura que iba a ser la más alta del mundo, ¿no? Estamos hablando de 1889. Alexander Gustav Eiffel es el que diseña y construye esta famosa estructura. Fíjense, a la derecha estamos viendo la ubicación. Acá tenemos la ubicación y acá tenemos el río Sena. O sea, una serie de depósitos, claro, que en realidad pues eran aluviales, y se dieron pues con la gran, digamos, tarea de identificar bien los tipos de suelos que estaban ahí, porque ya un puente de ellos, este puente que está acá, se había asentado casi 1 metro, ¿no?
Imagínense un metro, que obviamente esta estructura pues, de la Torre Eiffel no iba a tolerar un asentamiento de un metro. Entonces se da una serie de... No podían utilizar pues, en esos momentos las reglas que, digamos, estaban establecidas para el diseño de cimentaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones en este caso no eran pues, equiparables a ninguna, ¿no? Finalmente, como les digo, hacen todo un estudio, hacen innovaciones distintas para poder obtener muestras adecuadas de suelos y hacer pues, ensayos de resistencia, etc. Y finalmente pues, ven de que era pues, más adecuado, o sea, por un lado cimentaron creo a 6 metros y por el otro a 12 metros. O sea, había una diferencia de cotas de cimentación justamente por el tipo de suelos que habían encontrado, ¿no? Definitivamente tenían que ir a un estrato mucho más competente, que lo encontraron pues más o menos a 12 metros. Y todo un reto, ¿no? Porque el agua más o menos estaba a 6 metros de profundidad. Y así, ¿no? Una serie de casos que son bastante interesantes, que han ido pues mostrando ciertas deficiencias que había en el diseño de cimentaciones, pero también motivaba pues a que estas sean superadas siempre con un sistema, con un criterio bastante mucho más claro, ¿no? Acerca del comportamiento de los suelos. Algo más cercano, el Coliseo Capajñán. Seguramente ustedes lo conocen mucho más que yo. El 2018 se inauguró después de largos años, digamos, primero de una serie de temas, no sé si políticos, judiciales, que no se avanzaba la obra. Finalmente, pues, se terminó de construir, ¿no? Se utilizaron cimentaciones profundas. Fíjense el agua como está de superficial. Son zonas que como vemos acá, pues tienen nivel freático bien alto. Los suelos hasta por lo menos unos 12 metros de profundidad son bien blandos. Entonces ya era pues un indicio de que había la necesidad de construir con cimentaciones profundas, ¿no? Pero todo eso nos lleva pues a tener claro de que debemos caracterizar bien los suelos para poder dar adecuadamente pues un sistema de cimentación que sea pues óptimo para la estructura que se está construyendo, ¿no? Esto de repente lo vemos un poco más a detalle más adelante, ¿no? Para ver todo lo que se hizo en la exploración geotécnica y el diseño de las cimentaciones profundas. Entonces, como les decía, ¿no? El ingeniero de cimentaciones tiene que tener conocimientos de ingeniería estructural, ¿sí? Pues tiene que ser, pues, entender de que la cimentación es un elemento estructural que debe ser capaz de transmitir las cargas aplicadas. O sea, hay que entender los principios y las prácticas de la ingeniería estructural, la fuente de las cargas, ¿no? Las fuentes y la naturaleza de las cargas, la tolerancia, digamos, de las estructuras al movimiento. Una de las limitaciones que vamos a tener cuando veamos, digamos, el tema del el estado límite de servicio, es que nosotros vamos a limitar en función, como les decía, la serviciabilidad. No queremos de que nuestra estructura deje de funcionar. Pero ¿cuál es el criterio, no? Entonces, por ejemplo, nuestra norma habla de que nosotros debemos controlar los asentamientos para evitar de que, digamos, los muros, los tabiques de una edificación se fisuren, ¿no? Entonces, ese sería pues una suerte, digamos, de limitación. Pero tenemos que entender un poco cuál es esa tolerancia, en qué momento la estructura se va a fisurar, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es la deformación que puede tolerar? O
sea, un asentamiento diferencial de qué magnitud va a generar de que la estructura empiece a fisurarse, porque esa es la limitación, esa es la propia, digamos, el propio límite que nosotros ponemos, ¿no? Podría ser otro. Natalie Sánchez pregunta, tengo entendido que la litoestratigrafía de la Torre de Pisa, los estratos superficiales eran básicamente arena y los estratos y los más profundos intercalación de arenas con capas de arcilla. Sí, bueno, ahí como hemos visto, ¿no? El tema de la estratigrafía en la Torre de Pisa era más bien una suerte, como tú dices, de intercalaciones, pero habían pues unas capas de arcilla que eran pues, o sea, en la que podía ocurrir un asentamiento a largo plazo. ¿Cómo le llamamos a ese asentamiento a largo plazo? Consolidación. ¿Qué quiere decir? De que cuando digamos, se pone una carga. Recuerden que la arcilla tiene una permeabilidad bien baja, ¿no? Por eso es de que se hacen pues, diferentes tipos de elementos con arcilla, ¿no? Porque la permeabilidad, o sea, la capacidad que tiene de fluir el agua a través de ese material es bien baja, pues, o sea, es bien lenta. Ese aspecto es bastante importante entenderlo, porque si nosotros conocemos de que un material tiene una permeabilidad bien baja, como una arcilla, cuando nosotros pongamos una carga encima, o sea, cuando lo carguemos, le pongamos un esfuerzo, el primero que va a querer soportar por esa baja permeabilidad va a ser el agua. O sea, el agua no va a poder discurrir rápidamente, no se va a poder drenar rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si no puede drenar rápidamente, entonces ocurre el fenómeno de consolidación, que la carga al principio la asume el agua, ¿no? Y no el esqueleto sólido del suelo. Una vez, como es una permeabilidad, existe la permeabilidad, pero es bien baja, entonces el suelo va a empezar a drenar, ¿no? Poco a poco, lentamente. Y esa carga, que estaba soportándola al principio el agua, la va a ir transfiriendo al esqueleto sólido, ¿no? Pero en ese proceso se va a generar un cambio volumétrico, un asentamiento. Y eso es un tema de largo plazo. Eso ocurrió pues en la Torre Pisa, ¿no? Hay la consideración de que hay arcilla saturada. ¿Por qué? Porque fíjense dónde está el nivel del mar, está bien superficial, el nivel del agua, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos los suelos están sumergidos. Entonces, hay esas circunstancias, esa situación en la que puede ocurrir el fenómeno de consolidación. Ahora, ¿de qué depende? Ya son otros aspectos, ¿no? ¿Cuán rápido, cuán lento puede haber? Ya, ¿no? Pero eso ocurría pues ahí en el fenómeno del cocción. El problema básicamente es el agua, es una combinación de todo, ¿no? Es el agua que existe, pero también están los suelos arcillosos que no tienen esa permeabilidad, digamos, o tienen una permeabilidad muy baja que impide de que esa agua drene rápidamente una vez que yo aplico una carga. Que no es lo mismo en una arena, ¿no? O sea, una arena que esté, digamos, bajo agua, yo cargo, pero como tiene una permeabilidad tan alta la arena, el agua se va a generar pues la disipación, el drenaje rápido de esa agua. Todavía no estoy entrando a detalles muy técnicos, ¿no? Estoy tratando de explicarlo de una manera más simple. Pero eso es lo que ocurre. Y eso debemos considerar siempre, ¿no? ¿Va a actuar el suelo, se va a comportar de una manera drenada o se va a comportar de una manera no drenada? No drenada va a implicar de que la condición más crítica va a ser al inicio, cuando esté el agua dentro de los poros y se genere un exceso de presión de poros cuando yo incremente el esfuerzo ahí. Entonces, en ese momento podría fallar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, va a ocurrir un asentamiento a largo plazo, porque el agua, sí o sí, en algún momento se va a ir disipando, poco a poco, ese exceso de presión de agua. Poco a poco se va a ir disipando, se va a ir drenando. Y como les digo, toda la carga que estaba
estaba soportada por esta, digamos, combinación agua y suelo, va a pasar a solo estar soportada por el suelo, ¿no? Pero en ese proceso está ocurriendo un asentamiento, ¿sí? Que eso, bueno, vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, obviamente necesitamos pues de la ingeniería geotécnica para entender, como les decía, el comportamiento, todas las cimentaciones van a interactuar con el suelo. Entonces el diseño debe reflejar pues las características, las propiedades del suelo, ya sea suelo o roca. Bueno, siempre vamos a hablar básicamente de suelo, pero puede ser roca. Entonces, como ingeniero de cimentaciones, finalmente debemos entender ese comportamiento de los suelos, ¿no? Como les decía, ayudados por la mecánica de los suelos, ¿no? La mecánica de los suelos nos va a establecer los fundamentos, digamos, matemáticos para poder desarrollar nosotros el tema del cálculo en las ingenierías de cimentaciones. Finalmente, como les decía, la ingeniería de construcción, las cimentaciones que nosotros propongamos deben poder construirse, ¿no? Pueden haber métodos muy modernos, pero de pronto no son pues muy aplicables en nuestro ámbito, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo se va a construir, qué herramientas tenemos, que claro, no tienen que llevar a ser pues extremadamente caros. Muchos proyectos se han caído, o sea, han dejado de invertir en proyectos. ¿Por qué? Porque el tema de las cimentaciones era extremadamente costoso, ¿no? Dejaron de hacer muchos proyectos porque las cimentaciones implicaban mucha inversión. Pero esperemos de que los que habían decidido eso pues hayan, digamos, sido responsables y no demasiado conservadores, que simplemente pues dijeron, ya, pues que ponerle pues características muy, muy malas para asegurarnos, ¿no? Como dice, vamos, hay una frase, ¿no? Para curarse en salud, ¿no? Pero eso puede generar pues de pronto demasiados problemas, tanto, digamos, económicos o simplemente dejar de hacerse, ¿no? Códigos y normas, tenemos la International Building Code, que es el código internacional básicamente de Estados Unidos. De ahí se han adoptado muchos criterios para nuestras normas. La AASHTO, que nos trae el LRFD, ¿no? Que es un método de diseño. La Eurocode, que son normas europeas. Y nuestra norma, que proviene del Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? La norma E050, que titula Suelos y Cimentaciones, ¿no? Que definitivamente está enfocada en el tema de edificaciones. Si bien da muchos conceptos, básicamente está centrada en edificaciones, por eso es que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero no solo hay edificaciones, nosotros tenemos taludes, nosotros tenemos puentes, todas esas que tienen que interactuar, ¿no? Sí, pero también hay normas, ¿no? Hay normas de puentes, hay otros tipos digamos, documentos técnicos, estándares, que nos van a, digamos, guiar y exigir determinados aspectos, ¿no? Entonces, ahora quiero ver un poco justamente la norma de suelos y cimentaciones, sobre todo el capítulo 3, que es el análisis de las condiciones de cimentación. ¿Por qué? Porque vamos a ver, pues, de una manera amplia todos los elementos que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a ver definiciones, vamos a ver a qué se refiere, todo eso lo vamos a desarrollar dentro del diplomado. Entonces ahora lo que queremos ver es qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento nosotros de abordar un tema de cimentaciones, ¿sí? Entonces, partimos por las cargas, ¿no? El artículo 17 nos habla de qué cargas utilizar. Entonces, estábamos hablando de que necesitamos conocer
un poco de ingeniería estructural, ¿no? ¿Qué cosas, qué tipos de cargas se pueden actuar sobre nuestra cimentación, ¿no? Nos dice que para el cálculo del factor de seguridad de cimentaciones se deben utilizar como cargas aplicadas a la cimentación las cargas de servicio, que se utilizan para el diseño estructural de las columnas del nivel más bajo de la edificación. ¿Qué se refiere con una carga de servicio? Cargas de servicio en un aspecto estructural van a ser unas cargas que no están factoradas, ¿no? Porque cuando uno hace un diseño estructural, las cargas va a ir a una condición extrema, ¿no? Entonces, toda la carga muerta, la carga viva, le van a poner unos factores de amplificación, ¿no? Y ahí, no sé si se acuerdan, ¿no? Las famosas combinaciones. Una combinación en que va a combinar, no sé, pues 1.4 la carga muerta más 1.3, no sé, la carga viva. Es una combinación, pero de cargas factoradas. En el caso para el cálculo de las cimentaciones, nos dice que nosotros utilicemos las cargas de servicio, es decir, cargas que no están factoradas. Por ahí es interesante, porque a veces vamos a tener en cuenta de que le pedimos las cargas al estructural. ¿Qué cargas están aplicándose sobre esa cimentación? Y el estructural a veces es así de malo, ¿no? Nos manda una tabla que ha sacado de su SAP o de su ETAPS con una serie de cargas, N cargas, ¿no? Para los distintos elementos. Entonces debemos saber escoger cuáles son las cargas de servicio y crear pues una combinación en la que sea la carga muerta más la carga viva, ¿no? Y para el cálculo de asentamientos sobre suelos granulares y finos, dice que se considera la carga obtenida de acuerdo a la norma técnica de edificación E020, ¿no? Pero no dice mucho, ¿no? O sea, en realidad, finalmente nosotros vamos a ver de que vamos a tener que utilizar justamente eso, ¿no? La carga muerta más un porcentaje de la carga viva para el cálculo de asentamientos, ¿no? Puede ser el 100%, dependiendo. Pero no es lo mismo tener, por ejemplo, imagínense, vamos a diseñar la cimentación de un silo de almacenamiento de granos. La carga muerta es relativamente baja en comparativa a la carga viva. E incluso la probabilidad de que la carga viva esté al 100% durante el periodo de vida es bastante alta. ¿Por qué? Porque es un silo y va a almacenar probablemente, no sé, pues los granos casi todo el tiempo de su periodo de vida, ¿no? Entonces, en esos casos, lo más recomendable es considerar el 100% de la carga viva, que no es lo mismo en una edificación que considerando, digamos, todos los métodos estructurales para definir las cargas vivas, se va a tomar en cuenta de que no es muy probable de que toda la carga viva esté durante el periodo de vida, ¿no? Durante el mayor tiempo del periodo de vida de la estructura. Y comparada con la carga muerta, entonces no hay mucha, o sea, ahí podríamos adoptar de repente un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de la carga viva. ¿Sí? Entonces, es interesante eso porque finalmente de eso va a depender el tipo de cimentación, ¿no? Muchas veces un suelo va a poder soportar de alguna forma hasta cierto grado, ¿no? Pero ¿de qué depende de que funcione o no una cimentación superficial? De las cargas que yo le estoy aplicando. Como les decía, no es lo mismo una casa de un piso, que de repente podría cimentarlo con una cimentación superficial, que una casa de 15 pisos, en el que las cargas están actuando son mucho mayores. Para ese caso, de repente ya, si yo, digamos, tengo en cuenta las consideraciones de los suelos, tendría que pasar a una cimentación profunda. Entonces ahí conviene hacer un buen análisis de qué cargas utilizar. De repente no es necesaria una cimentación profunda, sino irse con un mejoramiento de suelos o con una platea, finalmente, ¿no? Entonces, por ahí vamos entendiendo eso. Dice que para el cálculo de asentamientos, en el caso de edificios con sótanos, en los cuales se emplee plateas o losas de cimentación,
se podrá descontar la carga total de la estructura, carga muerta más sobrecarga, más el peso de la losa de cimentación, el peso total del suelo excavado para la construcción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando construimos, nuestro nivel, digamos, de terreno es este, ¿no? Nuestro nivel de terreno es este, ¿sí? Y luego yo, por razones del proyecto, voy a excavar. Voy a excavar y voy a generar, pues, una descarga al suelo, ¿no? Todo este material lo estoy eliminando. Entonces nos dice de que nosotros para considerar la carga podemos descontar ese peso que le estamos extrayendo. Entonces vamos a hablar de una carga neta, ¿no? Que va a ser la carga de la estructura que está aplicándose menos la carga que yo estoy descargando al suelo, ¿sí? Y eso también es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando diseñemos, esa descarga va a ser pues bastante sustancial, claro, dependiendo, digamos, de la altura de excavación, y podría definir si es que se puede quedar esto como una platea de cimentación o es que es necesario ya realmente hacer pilotes. Entonces, a veces conservadoramente no toman en cuenta esa descarga. Pero ¿qué ocurre? Que la carga es tan alta que la capacidad de carga del suelo no es suficiente y proponen pues cimentaciones profundas, ¿no? Encareciendo, digamos, innecesariamente el proyecto. Entonces, vamos a ver por qué, digamos, esto de la carga, del descuento, digamos, de la sobrecarga es algo, digamos, totalmente aceptable. Habla del reglamento de asentamiento. El asentamiento diferencial no debe generar una distorsión angular mayor que la tabla indicada. Y en suelos granulares el asentamiento diferencial será el 75% del asentamiento total, ¿no? ¿Qué es un asentamiento diferencial? Primero, un asentamiento diferencial va a ser aquel asentamiento que va, fíjense en la imagen, tenemos un asentamiento, digamos, de la columna A, que va a tener un asentamiento total. Luego, en nuestra zapata con la columna B, va a tener un asentamiento total B, ¿no? En esa diferencia entre esos dos asentamientos va a haber una distorsión, ¿no? O sea, va a haber un asentamiento diferencial, perdón, que va a ser la diferencia de los dos asentamientos de dos cimentaciones contiguas. Esa diferencia, ese asentamiento diferencial entre esos dos puntos, dividido entre la distancia entre los dos apoyos, nos va a dar una distorsión angular. Entonces, básicamente, qué ángulo se está formando entre esos dos puntos. ¿Por qué se habla en términos de distorsión angular? Porque justamente va a influir, digamos, mucho la distancia entre los dos puntos para que se produzca o no un tema de, digamos, daño en la estructura, ¿no? Porque lo que yo quiero evitar es que justamente en esta estructura se produzcan fisuras, se produzcan grietas o algún tipo de daño por el tema del asentamiento, ¿no? Y entonces todas las tablas, digamos, recomendaciones que se dan están en función de muchas veces la distorsión, para tomar en cuenta la distancia que está ocurriendo ese asentamiento diferencial. Porque vamos a ver, pues no es lo mismo que ocurra un asentamiento diferencial si es que la distancia es de 1 metro, a que ocurra ese asentamiento diferencial si la distancia es, no sé, pues de 10 metros, ¿no? La distorsión angular es distinta, ¿sí? Y lo que les hablaba, ¿no? Finalmente, la distorsión angular va a estar en función de la tolerancia que yo estoy queriendo especificar. Digamos que en términos, ahorita estamos viendo de un aspecto global, si es que hay alguna pregunta específica. De hecho, todos estos temas los vamos a ir abordando mucho más a detalle pues, durante todo el diplomado, ¿no?
Entonces, ahorita queremos ver qué aspectos están considerados en la norma y si hay dudas, qué cosa es algo, qué cosa es, no se preocupen, que eso lo vamos a ir desarrollando a mayor, como les digo, detalle durante todo el diplomado. Pero bueno, entonces hablamos de que, ¿por qué, digamos, ponemos 1 en 500? Normalmente se va a hablar de 1 en 500 para edificios, ¿no? Porque luego de que se ocurra una distorsión angular de menos de 1 en 500, lo que va a ocurrir es de que se van a empezar a producir grietas, ¿no?, en los muros. ¿Qué les decía? ¿No? Si nosotros estamos hablando de una estructura, no sé, pues de pórticos, o sea, columnas y vigas, y dentro de estas tiene muros, ¿no?, de tabiquería, de ladrillos, cuando ocurra una distorsión angular de 1 en 500, esa tabiquería se va a empezar a agrietar, ¿no? O sea, una distorsión angular menor ahí, menor a 1 en 500. Pero ¿qué ocurre? Y ese es el límite, ¿no? Esa es, digamos, la tolerancia que yo le estoy poniendo. ¿Qué tal si a mí no me, digamos, no me molesta que se produzcan fisuras y grietas en mis muros? No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque de repente lo que estoy diseñando es un depósito, es algo que no pasa nada si se fisuran los muros, ¿no? O sea, visualmente, porque esto es un tema, digamos, más estético, ¿no? Finalmente lo que sería de repente mucho más preocupante es de que ocurra un daño en los elementos estructurales, ¿no? Pero para que ocurra un daño en los elementos estructurales, la distorsión angular debe ser de 1 en 150. ¿Qué quiere decir? De que hay mucho más asentamiento diferencial, ¿sí? Son limitaciones que, como les digo, están, digamos, basadas en aspectos de serviciabilidad, de tolerancia a las estructuras, de cuánto yo quiero o cuánto yo deseo de que mis estructuras puedan, digamos, moverse o no, asentarse o no, y qué va a ocurrir si pasa eso, ¿no? Darío pregunta, si se opta por un mejoramiento de un suelo para evitar asentamientos diferenciales, ¿hasta qué profundidad es recomendable hacerla o de qué depende? ¿Ya? Cuando veamos el tema de tanto de mecánica de suelos como ya en cimentaciones superficiales, vamos a ver que hay una distribución de esfuerzos. Siempre nosotros que pongamos una estructura, cualquier tipo de estructura, ¿qué va a ocurrir? Vamos a transmitir una carga, ¿no? Normalmente se trabaja con una carga, digamos, vertical. Pero esa carga se va a empezar a desarrollar en el suelo, ¿no? Va a empezar a disiparse. Entonces va a haber una distribución de esfuerzo. Ese esfuerzo, imagínense, vamos a dibujar acá. Digamos, esta es una zapata. Vamos a dibujar un corte, ¿ya? Y esta es una carga que va a transmitir, una carga P. La carga dividida entre el área se va a convertir en un esfuerzo, en una presión, ¿no? Esta presión máxima se va a dar justo en el contacto de la cimentación con el suelo. Pero esta presión se va a ir disipando, porque digamos a una profundidad pues Z, esta no va a ser lo mismo. Justamente hay teorías de distribuciones de esfuerzo. Recuerden el bulbo de presiones, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver de que hay gráficas a las cuales le llaman, que vamos a poder obtener cuál es la relación que está habiendo entre ese esfuerzo y la profundidad, cómo se está disipando. Va a llegar un momento en el que esa carga sea, pues, digamos, la mitad, ¿no? El 50% de la carga que está actuando. Va a llegar un momento en el que el esfuerzo a esa profundidad sea el 10% de lo que está actuando. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un mejoramiento del suelo, porque en mi análisis inicial
esta distribución de esfuerzos me generaba un asentamiento, digamos, mayor al tolerable, estamos hablando, digamos, de, por decir, no sé, pues más de 5 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Decidí mejorar el suelo. Entonces, decidí irme por un mejoramiento y mejoro, digamos, hasta una profundidad X, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? La distribución de esfuerzos va a seguir siendo la misma, pero yo estoy mejorando, digamos, las propiedades de esta zona. Entonces yo voy a calcular cuál es el nuevo asentamiento que está ocurriendo a esta profundidad y le voy a sumar todavía el asentamiento que está generándose a esta profundidad que no he mejorado. Básicamente ese va a ser el diseño, ¿no? Si una vez obtenido ese asentamiento ya con una altura X de mi suelo mejorado y cumple mi asentamiento, entonces esta altura es adecuada. Si el asentamiento sigue siendo más del tolerable, lo que tendré que hacer es seguir bajando y mejorando más, ¿no? Pues cambio mi H, o mi X en este caso, y nuevamente calculo el asentamiento. Pero fíjense que la distribución de esfuerzos, la variación de esfuerzos en este punto todavía está vigente, ¿no? Y todavía puede generar, si bien va a ser un asentamiento más bajo, aún, digamos, puede en algún caso ser pues bastante considerable como para, digamos, tener que seguir mejorando más abajo, ¿no? ¿Se entiende un poco, Darío? De hecho, esto lo vamos a ver un poco más adelante, con más, detalle, ¿no? Para que podamos entenderlo mejor, ¿no? El tema de la distribución. Pero más o menos va por ahí, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo se están distribuyendo los esfuerzos que están aplicándose en ese suelo. Capacidad de carga. Habla de la capacidad de carga, que es la presión última o de falla por corte del suelo. O sea, los suelos van a fallar por esfuerzos cortantes. Y vamos a un poco ver qué cosa significa eso. Y para ello nos dice, utilicen las fórmulas aceptadas por la mecánica de suelos. Acá hay algo interesante, ¿no? Que ya el reglamento habla de alguna manera un poco conservadora, ¿no? Porque dice que para suelos cohesivos se empleará un ángulo de fricción interna igual a 0. Recuerden que los parámetros de resistentes, según el modelo constitutivo de Mohr-Coulomb, ¿no? Son los parámetros de C y Φ, ¿no? La cohesión y la fricción, ¿sí? De alguna forma, digamos, los suelos friccionantes, cuando se hacen los ensayos, se ha visto de que estos, que no tienen cohesión, ¿no? De repente pueden tener una cohesión aparente, pero esa cohesión aparente puede estar o no, puede desaparecer por alguna situación. Entonces, por eso es de que se prefiere de que si son suelos friccionantes, hablemos de suelos arenosos, suelos gravosos, de repente suelos limosos, esta componente resistente de la cohesión va a ser igual a 0. En cambio, en suelos cohesivos, como les decía, la condición más crítica para los suelos cohesivos es una condición no drenada, ¿no? En el que nosotros tendríamos que calcular la resistencia al corte no drenado, el S sub U, ¿no? Y en esa condición, el ángulo de fricción interna de los suelos es igual a 0, ¿no? Por eso es de que el reglamento como que se anticipa, ¿no? Dice, son suelos cohesivos, ángulo de fricción interna igual a 0. Son suelos friccionantes, la cohesión entonces igual a 0. ¿Por qué? Porque está yendo a la condición más crítica, ¿sí? Factores de seguridad. Nuestro reglamento en realidad nos induce a utilizar un método para calcular la resistencia admisible, ¿no? O sea, la capacidad de carga admisible de los suelos. Y es el método de los esfuerzos admisibles, ¿no? Método de diseño de esfuerzos admisibles, en el cual se utiliza un factor de seguridad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo calculo primero cuál es la capacidad máxima, última, que puede resistir ese suelo bajo esfuerzos cortantes,
y lo reduzco con un factor de seguridad a algo admisible. Entonces yo me aseguro, y este factor de seguridad pues asume, digamos, todo tipo de incertidumbres, todo tipo de errores que puedan haber al momento de obtener, digamos, esa capacidad de carga última. Por eso es de que tiene un valor de 3. También vamos a hablar sobre los factores de seguridad, ¿no? Y bueno, si es que la presión máxima de sismo, si utilizamos, digamos, la condición, si evaluamos la capacidad de carga en condiciones máximas de sismo o de viento, entonces podemos utilizar 2.5, ¿no? ¿Por qué? Porque es una condición extrema, es una condición que no va necesariamente a ocurrir, ¿no? Pero sí, de todas maneras, vamos a tener que analizar. Habla de presión admisible. ¿Qué es la presión admisible? ¿Cuáles son los factores, digamos, que debemos tener en cuenta para determinar la presión admisible? O sea, acá habla, por ejemplo, de presión admisible o la capacidad de carga admisible, ¿no? Ya es un término, el hecho de que sea admisible ya hace de que esté, pues, afectado por un factor de seguridad. A algo límite, a algo último, lo reduzco con un factor de seguridad y hago que ese valor sea admisible. ¿De qué va a depender? Bueno, de la profundidad de cimentación, de la dimensión de los elementos, de las características físico-mecánicas de los suelos, dentro de la zona activa. Y es importante diferenciar dónde está la zona activa, porque hay dos zonas activas. Una, cuando nosotros evaluemos la capacidad de carga por falla cortante, y otra, cuando evaluemos los asentamientos, ¿no? Porque los asentamientos, digamos, los suelos, cada vez, o sea, para el tema de asentamientos, por la misma distribución de esfuerzos, vamos a tener que estudiar el suelo a mayor profundidad. Pero por falla cortante vamos a tener que tener claro cuáles son los parámetros resistentes a una profundidad no tan comparable con la zona, digamos, activa para asentamientos, ¿no? Bueno, vamos a tener que tener en cuenta el nivel freático, el nivel de agua, qué va a ocurrir si es que sube o baja el nivel de agua, o sea, tratar de tener en cuenta. Puede haber una probable variación. Justo hoy hablaba sobre eso, porque estábamos evaluando un tema de licuación de suelos, qué va a ocurrir, y el nivel de agua lo habíamos encontrado, digamos, a 4 metros, pero que necesitamos evaluarlo si el agua subiera hasta 0, es probable, es una condición extrema. Recuerden que la misma licuación de suelos es una condición extrema, ¿no? Porque tiene que ocurrir un terremoto, un sismo, ¿no? Para poder definir eso, ¿no? Para evaluar el potencial. Entonces, hay todo un criterio, digamos, que debemos evaluar ahí, ¿no? Si hay una variación del contenido de humedad, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Con las características físico-mecánicas de los suelos? Imagínense un suelo expansivo, un suelo colapsable. Si hay algún cambio de humedad, las características van a verse modificadas definitivamente. Entonces, cuando nosotros evaluemos la capacidad de carga, tenemos que tener en cuenta eso. Y el asentamiento tolerable. Como les decía, siempre, es que a veces, yo lo recalco mucho, ¿por qué? Porque siempre escuchamos, ¿no? ¿Cuánto es el asentamiento tolerable? 5 centímetros, o perdón, 2.5 centímetros, una pulgada. Para todas las estructuras, siempre es 2.5. ¿Y qué tal un puente? O una platea. Ya, bueno, la platea a veces sí se sabe, ¿no? Que 5 centímetros puede subir. Pero un puente, o una torre, digamos, no sé, pues una torre de alta tensión, o una de estas turbinas eólicas, ¿no? Entonces, es importante entender cuál es el asentamiento tolerable para la estructura que estamos evaluando. Claro, lo más típico es edificaciones, y puede ser 2.5 centímetros porque utilizamos cimentaciones superficiales, ¿no? A ver, Natalie Sánchez dice, en cimentaciones profundas para puentes, la capacidad de carga admisible por punta se calcula con un factor de seguridad de 3 para capacidad admisible friccionante lateral con 1.5.
¿Por qué esa diferencia? Si hay cimentaciones profundas que trabajan más en el esfuerzo friccionante que en el de punta. Mira, vamos a ver lo de los factores de seguridad. Hay diferencia por las formas, cómo es el mecanismo de transferencia de carga. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Por ejemplo, imagínate un pilote excavado. Cuando uno genera un pilote excavado, lo que hace está metiendo pues una suerte de broca al suelo, y eso en realidad está soltando el material en la punta. Por lo tanto, las condiciones del material en la punta, digamos, del pilote, no van a ser las mismas. Entonces siempre por ahí hay una suerte de incertidumbre que crece. Por eso es que el factor de seguridad podría ser distinto para la capacidad por punta. En cambio, no es lo mismo que el fuste, ¿no? En la fricción lateral. Entonces hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta, ¿no? Ahora, no sé, pues cuando uno hinca un pilote en algún caso, lo que está haciendo más bien es desplazar al suelo, ¿no? Le está incrementando su resistencia lateral, ¿no? Entonces, por ahí también que hay que considerarlo eso en el aspecto de los factores de seguridad. Pero, básicamente, yo, por ejemplo, he trabajado normalmente con factores de seguridad iguales, tanto para fuste como para punta. Hay criterios, que eso lo vamos a ver cuando veamos justamente tanto en cimentaciones superficiales como en cimentaciones profundas, el tema de los factores de seguridad. ¿Sí? Entonces vamos por ahí, vamos con calma. Dice, la presión admisible será menor que, o sea, nos dice, tenemos que calcular tanto por falla cortante como por asentamiento. Y eso es lo que les decía. Por un lado es la capacidad de estado límite último y el estado límite de servicio, ¿no? Eso es básicamente lo que nos está diciendo. La menor de esas dos va a ser la que va a gobernar en términos de capacidad de carga. Usualmente puede ser el asentamiento, ¿no? Porque como ven está bastante limitado. Limitamos a que no falle un elemento estructural, ¿no? O sea, perdón, no se presenten grietas. Eso no quiere decir, pues, de que llegue a generar, o sea, en realidad ese asentamiento no va a generar, pues, una falla, digamos, cortante, ¿no? Entonces, es habitual, no siempre, obviamente, pero es habitual de que la capacidad de carga esté más bien gobernada por el asentamiento, ¿no? Bueno, y eso es algo que vamos a ir viendo también. Cimentaciones superficiales. Y acá les decía, ¿no? Vamos a pasar esto rápido. El tema de lo que me preguntaban, ¿no? ¿Cuándo es una cimentación superficial? Cuando la relación entre el empotramiento, entre la profundidad de desplante, entre la profundidad de cimentación, dividido entre el ancho de la cimentación, el ancho B, es menor o igual a 5. Si se cumple esta condición, entonces la cimentación es superficial, ¿no? Formas, tipos de cimentación superficial, ya habíamos visto la cuadrada, ahí vemos de que la sección, digamos, en planta de la cimentación es cuadrada, ¿no? El área de contacto, digamos, con el suelo tiene forma cuadrada, ¿no? El ancho es igual a B, por lo tanto, el lado también va a ser igual a B, ¿no? En el caso de subzapata, el valor de DF se aplica a ese nivel, se entendería como profundidad de desplante. Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cimentación y por alguna razón decidimos generar un mejoramiento, porque eso es una suerte de mejoramiento, ¿no? Acá hay de repente un suelo blando y yo digo, ya, pues, voy a hacer una subzapata. ¿Qué quiere decir? Una falsa zapata, una zapata o sea, un elemento que también es rígido, porque es, digamos, de concreto ciclópeo. ¿Para qué? Para transmitir
las cargas a un estrato más, digamos, adecuado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi DF, no? O sea, mi DF es este, o mi DF es este. Bueno, esa pregunta la vamos a poder responder luego de, ver cimentaciones superficiales. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender cómo es el mecanismo de falla, ¿no? La falla se va a producir, pues, acá, y una superficie de falla que va a ser esta, ¿no? Entonces, de acuerdo a las teorías que nosotros vamos a manejar, ya sea Terzaghi, seguro han escuchado Meyerhoff, ¿no? Entonces, la superficie de falla es esta, ¿no? Por ahí podría fallar por resistencia cortante. Entonces, para eso, si digamos no hubiera la falsa zapata, bueno, voy a hacerlo como, con otro color. A ver. Si no hubiera la falsa zapata, la falla sería por acá, ¿no? Y mi DF sería este. ¿Qué ocurre con el DF? O sea, el DF, ¿qué hace? Va a generar una carga, digamos, en sentido opuesto al movimiento que pueda producirse por el tema de la falla cortante. Entonces, mientras más DF, más resistente va a ser, porque yo le estoy dando una fuerza en sentido opuesto, una fuerza que va a depender de la altura del DF y del peso específico. Si yo genero esta transmisión de esfuerzos a un estrato más bajo, entonces lo que estoy haciendo es ampliar también este DF, ¿no? O sea, yo estoy incrementando esa carga en oposición a la superficie de falla. Por lo tanto, la profundidad de desplante sería pues la que hemos puesto acá, ¿no? Sería esta. Entonces, de hecho, nuestra capacidad de carga va a ser mayor, ¿no? Bueno, he tratado de explicarlo rápidamente, pero como les digo, cuando veamos el tema de falla de estado límite último, vamos a ver pues, justamente ese tipo de mecanismo de falla, ¿no? De las cimentaciones superficiales. Y ahí veremos justamente cuáles son las consideraciones y, digamos, cómo se han formado los métodos con los cuales actualmente calculamos la capacidad de carga útil. Y así hay diferentes formas, ¿no? Puede haber la rectangular, ahí vemos, pero siempre en el caso de la rectangular, la relación L entre B va a ser menor a 10, ¿no? Si ya cambia, está más acá, y la relación LB es mayor a 10, entonces se convierte en una zapata continua. Y esto ocurre, por ejemplo, en muros de contención. Un muro de contención que todo el cimiento va a tener pues toda una longitud, ¿no? Mucho más larga que el ancho de la cimentación. Una zapata combinada, como les decía, va a tener dos puntos de apoyo distintos. A veces digamos, primero vamos a establecer pues una cimentación aislada, ¿no? Digamos que lo más natural. Pero puede, pues por las condiciones del suelo, por otros tipos de razones, crecer y crecer, ¿no? Tanto que ya dos cimentaciones aisladas empiezan a chocar. En ese momento, ya lo más conveniente, hasta constructivamente, es crear pues una zapata combinada, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta en el diseño. ¿Qué va a ocurrir? Sobre todo en un diseño estructural, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahí? Y cuando nosotros veamos el tema de capacidad de carga, va a ver de que estas cargas son excéntricas, ¿no? Finalmente no están actuando en el centro de gravedad de la zapata, sino están actuando con cierta excentricidad. Entonces hay que calcularlo. Vamos a calcular la capacidad de carga más adecuada en ese tipo de condiciones. Pueden haber zapatas de tipo anillo continuo. Esto usualmente se suele construir en silos, en tanques de almacenamiento, ¿no? De algún tipo. Entonces ahí el ancho B, fíjense, es el ancho del anillo, ¿no? No es el diámetro, digamos, del anillo, sino es este espesor. Profundidad de cimentación, de lo que estábamos hablando. ¿Qué es la profundidad? Es el nivel de desplante, a qué nivel nosotros estamos instalando nuestra cimentación. Y eso va a generar, pues, geométricamente ese DF, ¿no? Que, como les digo, va a generar una sobrecarga
una presión que va a ayudar, digamos, o va a impedir de que se produzca una falla por corte, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que va a incrementar la capacidad de carga. Y el reglamento nos pone dos condiciones, ¿no? O sea, la profundidad mínima debe ser de 0,80 en el caso de zapatas y cimientos corridos, o 0,40 si estamos hablando de losas de concreto armado. ¿Sí? Suelos no están permitidos para apoyar cimentaciones. Dice, no debemos cimentar sobre turbas, suelos orgánicos, tierra vegetal, desmonte, relleno sanitario o industrial, ni rellenos no controlados. Dice tajantemente, ¿no? Estos materiales inadecuados deben ser removidos en su totalidad antes de construir la edificación y reemplazados con materiales que cumplan con lo indicado en el artículo 39.8, ya que son materiales de relleno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que acá, pues, en este tipo de suelos es difícil definir realmente un tema de parámetros de resistencia, ¿no? Parámetros de deformación. Entonces, pueden que sean muy erráticos, como un desmonte, un relleno sanitario, puede haber de todo, ahí va a haber basura incluso, va a haber diferentes elementos, bloquetas, no sé, pues concretos, ¿no? Cualquier cosa que voten, ustedes saben pues cómo es un desmonte, ¿no? Entonces no voy a poder estimar pues un parámetro de resistencia, ¿no? Un suelo orgánico es un suelo demasiado compresible, en el que hay más cantidades, o sea, hay un porcentaje mayor de materia orgánica que de materia pues inerte, ¿no? Inorgánica, que es el suelo. Entonces, eso se va a descomponer con el tiempo y por lo tanto no va a ser posible pues sostener algo ahí, ¿no? Sobre todo a largo plazo, imagínense, ¿no? Turba, tierra vegetal, ¿no? Etc. Entonces, por eso es de que no está permitido cimentar o apoyar cimentaciones sobre este tipo de suelos. ¿Qué se debe hacer? Utilizar un tipo de relleno, reemplazarlos, ¿no? Utilizar un material seleccionado con determinadas características. Acá hay un ejemplo interesante, ¿no? Como acá en Lima, en una zona donde gracias a una foto satelital, perdón, una foto aérea, no era satelital todavía, del 58, se podía ver pues cuáles eran zonas pues que habían sido excavadas, pero luego con el tiempo fueron rellenadas, ¿no? Porque finalmente cuando se vio este terreno, era un terreno plano, pero gracias a estas fotos aéreas se pudo, digamos, definir que habían zonas que habían sido pues de repente utilizadas como una cantera, ¿no? Habían extraído material que después lo han rellenado. El tema es en que no se conocía bien el tipo de relleno si había sido pues un relleno controlado, difícilmente se podía definir eso. O sea, no se daba, digamos, indicios de que haya sido así, ¿no? Porque si fuera pues controlado, digamos, los parámetros hubieran sido bastante altos. Y ya después se tuvieron que hacer pues diferentes tipos de mejoramientos para poder construir justamente todo un conjunto habitacional, ¿no? Hay ensayos geofísicos que nos permiten detectar rellenos gracias, digamos, un poco a la velocidad de propagación de las ondas, ¿no? Tanto ondas compresivas como ondas de corte. Esos nos van a permitir, pues, caracterizar y definir hasta qué profundidad podrían haber rellenos, ¿no? O de manera directa, ¿no? Por rellenos localizados. Se hacen excavaciones y evidentemente se va a ver de que ese material no es natural. Ya sean basuras, ya sea pues algún tipo de indicio que nos demuestre de que ese relleno, que ese material no es natural, ¿no? ¿Es el mejor método? Sí, pero a veces, pues, o sea, de hecho nosotros hemos tenido bastantes buenos resultados con la geofísica, ¿no? Para detectar este tipo de suelo. Incluso una vez nos llamaron para ver ese tema porque estaban haciendo unos anclajes, ¿no? Estaban anclando unos muros pantalla, pero el anclaje cuando inyectaban la lechada no cogía, pues se iba la lechada. Sabíamos que había relleno a un lado, pero con la geofísica se pudo mapear y se pudo definir que ese relleno estaba, digamos, con una determinada forma. Porque cuando hacemos este tipo de exploración directa, ya sea con calicatas o de repente con retroexcavadora, ¿no? Para verlo directamente, es puntual, ¿no? Y finalmente el relleno
de pronto ha sido pues muy errático, ¿no? Puede haber zonas en las que haya relleno, otras en las que no, etcétera, ¿no? Entonces, se complementa. De repente es no uno mejor que el otro, sino más bien complementa uno al otro. Se puede, digamos, correlacionar ambos. Entonces se tiene una exploración directa, se sabe a esa profundidad cuál es la velocidad de propagación y eso puede servir para extrapolar de pronto a toda una línea de tendido geofísico, ¿no? Entonces es interesante poder utilizar todas las herramientas y complementarlas, ¿no? Tenemos los rellenos controlados, ¿no? Se refiere a rellenos que van a ser pues compactados adecuadamente, ¿no? Y acá en la norma nos define pues qué material o qué ensayo debo hacerle, de ensayo Proctor modificado, y a qué, digamos, densidad yo debo compactarlo, ¿no? Si hablamos de un suelo que tiene más de 12% de finos, debemos compactarlo a una densidad mayor al 90% de la densidad máxima seca usando el ensayo de Proctor modificado, ¿no? Y así. Podemos tener cimentaciones con cargas excéntricas. Finos se entiende por pasante de la malla 200, efectivamente, ¿no? Un porcentaje de finos es el que va a pasar la malla 200, que es la malla que tiene una abertura de 0.075 milímetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de material que pasa, o sea, ese tamaño, usualmente es asignado pues a limos o arcillas, ¿no? Por eso es de que se le define como un material fino. Las cargas excéntricas, como les decía, no solo normalmente pueden actuar cargas verticales, sino también cargas de momento o cargas verticales a una determinada excentricidad, ¿no? Mucho pasa esto por ejemplo, esta, ¿no? Es un panel, digamos, publicitario en el que, digamos, la carga pues va a estar actuando en el centro de gravedad del panel, quiere decir por acá más o menos, ¿no? Entonces, eso está generando un momento en la cimentación. Ese momento hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ese es un momento que va a generar un giro. Cuando diseñemos la cimentación tenemos que tener en cuenta de ese tipo de esfuerzo, ¿no? Un tipo de esfuerzo como momento, ¿no? Que va a generar pues una serie de características en la cimentación, ¿no? Vamos a tener que calcular un área efectiva, unas dimensiones efectivas, etc., ¿no? ¿Qué pasa si estamos cerca de un talud? La capacidad de carga no va a ser la misma si es que si es que las cimentaciones están cerca de un talud. Igual, lo vamos a entender cuando veamos el modo de falla, ¿no? La superficie de falla, el plano de falla se va a ver truncado, ¿no? Cuando llegue a un talud. Y eso pues va a implicar de que la capacidad de carga sea distinta, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de también cómo no se ha considerado un poco el tema de la erosión, etcétera. Y acá se ha ido desprendiendo, y fíjense cómo las cimentaciones quedaron al aire, ¿no? Entonces, no hubo pues una buena previsión de cómo estábamos viendo el tema de la capacidad de carga y los efectos que pueden traer por trabajar cercanos a un talud, ¿no? Juan pregunta si vamos a trabajar con hojas Excel o algún software. Yo voy a recomendarles que fabriquen sus propias hojas de cálculo, porque cuando nosotros utilizamos una hoja de cálculo, desarrollamos una hoja de cálculo, vamos a entender bien, digamos, todo el proceso de cómo se está desarrollando todo ese modelo matemático que queramos establecer, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con hojas de cálculo básicamente, ¿no? Que ustedes mismos vamos a poder desarrollar. Cimentaciones profundas, ya la relación de F entre B va a ser mayor a 5, ¿no? Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que ya se está transmitiendo las cargas a estratos mucho más profundos. En la norma habla de pilotes, pilas, ¿no? Y eso de los, como les decía, pilares, pero hay pues distintos, más que todo es la palabra, digamos,
el cómo lo están interpretando, ¿no? Cómo pueden estar traduciendo incluso algunas palabras, ¿no? Entonces nosotros vamos a uniformizar, pues vamos a hablar de pilotes en general, pero diferenciándolos entre pilotes excavados y pilotes hincados, ¿no? Claro, también vamos a hablar de caissons, que es un tipo de cimentación profunda, que ya, digamos, ya no se está utilizando tanto, pero igual vamos a tomar un poco, vamos a plantear algunas características de ello, ¿no? ¿Cuándo usamos cimentaciones profundas? Según el reglamento, obligatoriamente, cuando el estrato o estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la estructura, ¿no? Entonces, ya pues hemos definido que los estratos superiores no van a poder soportar las cargas que estamos transmitiendo. Si hay cargas o fuerzas horizontales, ¿no? De repente cargas laterales, que igual la cimentación superficial no podría contener. Si tenemos cargas, suelos expansivos, colapsables, licuables, entonces una solución es pues las cimentaciones profundas. Cimentaciones de algunas estructuras como torres de transmisión, plataformas de mar, algunas losas de sótanos debajo del nivel freático, que están sometidas a fuerzas de levantamiento, ¿no? Entonces, si hay esos efectos de levantamiento, tendríamos que utilizar cimentaciones profundas. Bueno, y acá nos define un poco cómo se calcula la capacidad de carga. Ahí veíamos de que es una sumatoria, todo esto lo vamos a ir desarrollando, entre la capacidad de carga por punta y la capacidad de carga por fricción. Habla pues de los factores de seguridad, ¿no? De la fricción negativa que podría existir, en qué casos podría haber existido fricción negativa, de los asentamientos, que también tenemos que evaluar la condición límite de servicio, o sea, también tenemos que evaluar los asentamientos que pueden producirse en el pilote, que va a ser pues una combinación entre la deformación del suelo en la punta, la deformación lateral y la deformación propia del pilote. Y hay métodos como este, que es el de evaluar como una cimentación equivalente a una determinada profundidad, ¿no? En arcillas, por ejemplo, a 2/3 de la longitud del pilote, se va a establecer como una sola cimentación que va a estar a esa profundidad, ¿no? Entonces, se calcula con los métodos para cimentaciones superficiales el asentamiento que puede producirse ahí. Nos piden que hagamos pruebas de carga, ¿no? Es decir, ensayos que nos permitan evaluar que las características y las condiciones que hemos puesto se cumplan, y sobre todo que la capacidad de carga sea pues razonablemente cercana a la que hemos diseñado, ¿no? Si no, se debe hacer pues las correcciones que impliquen si es que las pruebas de carga no son pues satisfactorias, ¿no? Estas pruebas de carga, de hecho, las tienen que desarrollar pues, en la zona donde el suelo sea pues, el más desfavorable, ¿no? Acá vemos una foto de la primera prueba de carga de un pilote. Fíjense, lo que pasa es de que cuando nosotros hacemos una prueba de carga, necesitamos una carga de reacción, porque lo que tratamos de hacer es empujar con un gato al pilote, ¿no? Hacia abajo, tratar de dar una carga del 200% de la carga de diseño, ¿no? Pero para ello necesitamos una carga de reacción, un peso que soporte esa carga que le estamos tratando de aplicar, ¿no? Acá tenemos se está armando, digamos, todo el sistema para unas pruebas de carga dinámica. Estos pilotes son pilotes excavados de 1,50 m de diámetro en el puente Juan Pablo II del Piura. Los pilares que habla, digamos, el reglamento, habla sobre pilares a los pilotes excavados, ¿no? A lo que nosotros vamos a llamar pilotes excavados. Pues son aquellos pilotes que vamos a generar pues, por una excavación, le vamos a poner su armadura, porque de hecho la armadura pues, va a ser va a implicar pues, mayor resistencia a la flexión del pilote, que ese va a ser el concepto, digamos, del diseño estructural.
y luego se llena pues con concreto, ¿no? Se vacía el concreto, ya dejando todas las características de un pilote excavado ahí, ¿no? Y los cajones de cimentación, un caisson, ¿no? El famoso caisson, que son estos elementos que se van a ir, digamos, hay dos formas, ¿no? de instalarlos. Uno que es por su propio peso, se va construyendo anillo a anillo y se va quitando el suelo que está dentro para que luego, por su propio peso, esto vaya asentándose, ¿no? Y también hay otros, los neumáticos, ¿no? Que se genera pues con una presión, se va empujando el elemento hasta que llegue a su punto, a su cota de desplante, ¿no? Problemas especiales, acá nos define que tenemos que tener en cuenta los suelos colapsables, ¿no? Si existe, si nosotros tenemos que tratar de prever, ver la forma de que si hay algún indicio de que existan suelos colapsables, tratar de evaluarlos, ver la forma de cómo podemos caracterizarlos, si ese problema de colapsabilidad es potente o severo, muy severo o no, ¿no? Entonces se tienen que hacer los ensayos pertinentes. Si va a haber un ataque químico de los suelos o del agua, tenemos que hacer sus ensayos químicos adecuados, ya sean sales solubles totales, sulfatos, contenido de cloruros, cualquiera que pueda afectar pues, al tema de tanto del elemento estructural, ¿no? Como el cemento, o sea, el concreto, o el mismo acero, ¿no? Suelos expansivos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta igual, ¿no? Si hay un potencial suelo expansivo y poder caracterizarlo, ¿no? Si ese potencial de expansión puede ser muy alto, de hecho puede traer bastantes problemas a la cimentación. Fíjense cómo estos daños se han producido en San Antonio, en Moquegua, debido a la expansión de suelos. Acá hay unos en los que yo he participado de Talara, por ejemplo, ¿no? Son suelos expansivos. Fíjense el daño que se ha producido por la expansión de los suelos, ¿no? Entonces se hacen ensayos, ¿no? Puede haber un ensayo de expansión libre en el que podemos definir cuánto se puede, cuál es el cambio volumétrico y en qué tiempo se va a desarrollar, digamos, eso, debido a los cambios de humedad. Tema de licuación, acá vemos como en el sismo del 2007, estas casas han sufrido pues un asentamiento excesivo que ha obviamente, digamos, fallado toda la estructura, debido pues al tema de la licuación de los suelos, ¿no? Fíjense la altura, digamos, que ha quedado el marco de la puerta, ¿no? Entonces son asentamientos que pueden ser de magnitudes bastante elevadas. Y el famoso, esta famosa foto, ¿no? Del sismo de Niigata, del 64, ¿no? En la que todo el edificio, no, digamos, por el terremoto en sí, no sufrió ningún tipo de daño, pero sí hubo un tema de capacidad de carga de falla, por capacidad de carga por el tema de licuación. Se perdió totalmente la capacidad de carga y básicamente el edificio se volteó en su totalidad, ¿no? Casi, digamos, no había ningún tipo de soporte ahí. Una foto más actual del sismo de Lagunas del 2019, en mayo, en el que se evidenciaba pues los volcanes de arena, ¿no? Famosos volcanes de arena que se van a producir cuando ocurre el tema de la licuación de los suelos. Bueno, hay un tema de sostenimiento de estructuras, ¿no? ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta? ¿Qué debemos proporcionar como cuando hacemos el estudio de mecánica del suelo? De hecho, la profundidad, parámetros, ¿no? Sobre todo la cohesión, el ángulo de fricción, y en el caso de sistemas de soporte de algún elemento, debemos indicar los coeficientes de empujes, ¿no? Tanto activo, de reposo, como pasivo, que eso vamos a ver cuando veamos muros de contención, los empujes laterales. Y acá vemos una foto de unas pantallas ancladas, ¿no? Acá en Lima, en San Isidro, cómo se van ya produciendo 5, 6, 7 sótanos en los que están utilizando el sistema de muros anclados, ¿no? Y otro sistema también interesante
el Terratest en Chile, en Santiago de Chile, que utilizan pilotes, una suerte de pilotes, ¿no? Un muro de pilotes que están distanciados ya, digamos, de acuerdo al diseño, y estos se van anclando también, ¿no? Ya no es necesario hacer toda la pantalla de concreto, sino unos pilotes que van instalando y luego anclando de acuerdo a cómo van profundizando, ¿no? Muy bien, con eso hemos terminado la clase de hoy. Como a manera de introducción de todo este tema, digamos, del diseño de cimentaciones. Y mañana continuaremos ya con la siguiente sesión. Mañana continuamos con el tema número 2, que vamos a hablar un poco de las incertidumbres y los riesgos y los requisitos de desempeño. ¿Sí? Entonces, muy buenas noches. Nuevamente, bienvenidos al curso y continuemos pues toda esta semana. Todas estas semanas que vamos a ir desarrollando. Muy buenas noches, gracias Natalie, gracias Giancarlo, buenas noches con todos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana.